Cordial saludo para todas y todos. Bienvenido a nuestra última clase del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. En esta ocasión hablaremos de los lineamientos que ha sacado el INVIMA para las empresas de alimentos con ocasión del COVID-19. El objetivo de estos lineamientos es orientar a la población del país frente a las acciones que se requieren implementar en el sector alimentos y bebidas por la alerta causada por el COVID-19. Quiero recalcar que de estos lineamientos tomé solamente los que tienen que ver directamente con la manipulación de alimentos. En el caso de las industrias de alimentos y bebidas, ¿qué nos dice el INVIMA que debemos tener en cuenta? Nos dice que para las industrias de alimentos y bebidas, cada establecimiento debe mejorar las condiciones higiénicas para la recepción de materias primas, la elaboración, el almacenamiento de productos y reforzar su sistema de trazabilidad para materias primas y productos terminados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya teníamos unos lineamientos para esto, ya estamos garantizando la higiene para recepción de materias primas, pero que ahora debemos todavía extremar más los cuidados, debemos mejorar todavía estas situaciones. Y además debemos tener una trazabilidad para las materias primas, es decir, saber de dónde vienen esas materias primas y por qué cosas han pasado antes de llegar a nuestras manos. Para poder realizar esto, ¿qué acciones debemos efectuar? Entonces, primero, debemos garantizar en estas industrias el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente para un día de producción. ¿Por qué? Porque en caso de que se vaya el agua, no se pueden parar los procesos, ni se pueden dejar los procesos a medias, porque o uno había pérdida económica y lo otro hay contaminación. Se presta para procesos de contaminación. Entonces, por eso debemos garantizar el abastecimiento de agua para un día de proceso, de tal manera que si se fue el agua no hay inconveniente porque tenemos cómo suplir esa situación. Debemos verificar en esas industrias que todo el personal que haga parte del proceso haga su rigurosa limpieza y desinfección como está establecido en los protocolos. Se debe reforzar las actividades de capacitación y verificación del lavado de manos y desinfección de estas manos, también de los hábitos higiénicos, porque recuerden que ya observamos un video donde nos hablan de la higiene conductual, que es la forma como yo me comporto frente a estos temas de higiénicos, quiere decir que son los hábitos que yo debo tener. Aplicar con rigurosidad procesos de limpieza y desinfección en áreas y equipos donde haya contacto común, como ascensores, barandas, puertas, pasamanos, baños. Nosotros ya por ser empresas de alimentos hacemos correcta higiene y desinfección en nuestras áreas de proceso, de almacenamiento, de recepción de materias primas. Pero acá nos dicen que además tengamos cuidado con la parte de ascensores, baños, barandas, pasamanos. En cuanto al tapabocas, que en la industria de alimentos normalmente se utiliza, nos dicen que nos aseguremos del cambio frecuente y disposición final de estos tapabocas. Recuerden que en el video que les coloqué en la parte de manipuladores, nos decían que los tapabocas debemos cambiarlos frecuentemente. De ser necesario el uso de guantes, y esto también ya lo vimos, deben mantenerse limpios y tener el mismo cuidado como si fueran las manos. Se debe incrementar la frecuencia y verificación de la limpieza y desinfección de vehículos que nos traigan los alimentos, las materias primas y los insumos, es decir, estos vehículos que manejan los proveedores. Garantizar que los tiempos de entrega de alimentos sean los correctos, especialmente cuando estos son perecederos y que ojalá sean cortos y mantengan la cadena de frío cuando se requiera. Reprogramar los turnos establecidos para el acceso a áreas comunes como restaurantes, casinos,
áreas de descanso de los trabajadores. En algunas empresas se cuentan con casinos, con restaurantes donde los trabajadores van a consumir sus alimentos, entonces nos dicen que debemos tener en cuenta con ese aforo. Eso en cuanto a las empresas de alimentos. Miremos qué nos dice el INVIMA referente a supermercados y grandes superficies. Les repito, tomé únicamente lo que tenía que ver estrictamente con la manipulación de alimentos. Nos dice que cada establecimiento en cuanto a supermercados y grandes superficies debe garantizar la limpieza y desinfección frecuente de estantes, infraestructura, transporte y ambiente, y la protección de los alimentos, disminuyendo al máximo la manipulación que se pueda hacer por parte de los usuarios. Y se debe tener buena disponibilidad de estos alimentos. ¿Qué acciones nos invitan a desarrollar? Entregar a los empleados ubicados en puestos como puntos de pago, panadería, porcionado de carne, guantes, deben entregarles guantes, tapabocas, gel desinfectante para manos y elementos de limpieza y desinfección también para los utensilios y superficies con las que tengan contacto. De ser necesario el uso de guantes, al igual que en la empresa anterior, se debe mantener limpio, sin roturas y darle un manejo como si fueran las manos. Eso no solo es para las personas que manipulan directamente los alimentos en la empresa, nos piden que hagamos esas mismas exigencias a los proveedores y a los personal que transporta alimentos. Se debe intensificar en estos supermercados la limpieza y desinfección de canastillas, carros de mercados, pasamanos, botoneras de accesorios, vitrinas, neveras, que son usadas frecuentemente por los clientes. Se debe procurar medidas como la aplicación periódica de desinfectantes en las áreas donde haya mayor circulación y se exhiban alimentos sin empaque, como frutas y verduras. Incrementar los procedimientos de limpieza y desinfección en baños y zona de mayor tráfico. Normalmente se hace, pero lo que nos están pidiendo es que aumentemos la frecuencia de hacer estos procedimientos de limpieza y desinfección. Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso para los clientes y garantizar la limpieza en estos puntos donde se están colocando. No solo garantizar la limpieza de los implementos, sino también de las áreas donde se acercan los clientes a lavarse las manos y desinfectarse. Y ojo, por época de pandemia se deben suspender la práctica de degustación de alimentos y bebidas. Entonces ya miramos lo que es compete a la industria de alimentos, a supermercados y grandes superficies. Vamos ahora con restaurantes y servicios de alimentación. ¿Qué nos solicita el INVIMA? Que cada establecimiento garantice las condiciones higiénicas para la recepción de la materia prima, la elaboración del alimento, el almacenamiento y comercialización de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y producto elaborado. Entonces, trazabilidad es que debemos mirar qué pasó antes de que llegara a nuestras manos la materia prima, y aquí nos habla de producto elaborado, qué va a pasar con ese producto elaborado que le vamos a entregar al consumidor. Debemos garantizar esa trazabilidad y esa inocuidad. Normalmente lo hacemos, pero lo que nos están pidiendo es que lo hagamos muchísimo mejor y con mayor frecuencia. ¿Qué acciones nos invitan a hacer? En los servicios de alimentación, pues garantizar la limpieza y desinfección de utensilios de cocina, menaje y servido. Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición con el uso de películas plásticas, papel aluminio, tapas, vitrinas. No es que no se haga, claro que normalmente se hace. Lo que nos están pidiendo, insisto, es en que extrememos esas medidas y lo hagamos con mayor frecuencia. Se debe minimizar el contacto y manipulación directa de los consumidores con los alimentos dispuestos en los autoservicios. Se debe garantizar la vinculación permanente de las áreas de preparación, servido y consumo de alimentos. Después de cada servicio se debe realizar la limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras, perillas de puertas, mostradores, bufés, mesas destinadas para el consumo de alimentos.
Repito, sí se hace. Lo que nos están pidiendo es que lo hagamos con mayor frecuencia y extrememos las medidas. El personal de restaurante deberá recomendar a los clientes el lavado de manos antes del consumo de alimentos mediante avisos alusivos y disponer de las condiciones y elementos para esta práctica. Se sugiere el uso de desinfectantes de ambiente y aplicación frecuente en áreas de preparación, servido y consumo de alimentos. Repito, esa práctica se hace. Lo que nos están pidiendo es que lo hagamos con mayor frecuencia y extrememos las medidas. Ojo, en el caso de las plazoletas, adicionalmente a todo esto que acabamos de ver, los administradores de los centros comerciales y grandes superficies y plazas de mercado con plazoletas de comida serán responsables de la realización de procedimientos de limpieza y desinfección frecuente de las áreas y alimentos de uso común como baños, mesas, sillas, contenedores, recipientes de basura. Entonces, eso es algo que ya lo dejan como responsabilidad de los administradores de los centros comerciales. En cuanto a establecimientos de comercio minorista, o sea, las tiendas, las panaderías, las cafeterías, las carnicerías, ¿cierto? ¿Qué nos están solicitando? Que cada establecimiento garantice las condiciones de materia, de recepción de materia prima, la elaboración de almacenamiento y comercialización de productos, reforzando su sistema de trazabilidad de materias primas y productos elaborado nuevamente. ¿Qué pasa con la materia prima antes de llegar a nosotros? ¿Y qué pasa con el producto ser terminado una vez lo entreguemos? ¿Qué acciones nos invitan a realizar? Revisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene de todo el personal, incluido quienes, ojo, incluido quienes entregan a domicilio. Quiere decir que a estas personas también debemos capacitarlas en la parte de hábitos de higiene. Supervisar diariamente la limpieza y el uso adecuado y la dotación que se requiera según la actividad que desarrolle cada establecimiento. De ser necesario, el uso de guantes, ya lo sabemos y lo hemos dicho, debe mantenerse limpio, sin roturas y se le debe dar el mismo manejo que le damos a las manos. Es decir, lavarlos y desinfectarlos. Hacer extensivas las medidas de prevención, higiene y salud a las personas que son proveedores. Garantizar la limpieza y desinfección de equipos y utensilios utilizados en el establecimiento, así como las superficies de contacto directo e indirecto con los alimentos. Intensificar los procesos de limpieza y desinfección de canastillas, mesas, sillas y demás elementos que los clientes usen en el establecimiento. Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas, desde la recepción de materia prima, el almacenamiento, la preparación, la exhibición, el servido y la venta. Procurar la protección permanente de alimentos durante la exhibición con el uso de películas, papel aluminio, tapas o vitrinas. Ojo, y esto lo hemos recalcado mucho, mantener la cadena de frío para todos los alimentos que requieran refrigeración o congelación o que deban ser preparados en el hogar, o sea que ya están precocidos. Realizar limpieza y desinfección diaria de los vehículos y contenedores donde se transportan alimentos entregados a domicilio. Entonces, es decir, eso es algo que tenemos que trabajar con los domiciliarios para que además de que tengan el hábito del lavado de manos, también tengan el hábito de limpiar y desinfectar los contenedores donde ellos transportan los alimentos para entregar a domicilio. Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso para los clientes y garantizar su limpieza. Nuevamente, no realizar degustación de alimentos y bebidas. Eso por época de pandemia. Ahora miremos qué nos están pidiendo a nosotros los consumidores, que debemos hacer. Entonces, para la manipulación y preparación de alimentos, tenga en cuenta los 4 pasos básicos para mantener una inocuidad alimentaria. ¿Cuáles son? Limpiar, separar, cocinar y enfriar. Estos deben ser parte de las actividades de autocontrol en los hogares. ¿Y qué acciones nos piden? Ojo,
Lavarnos las manos con frecuencia antes, durante y después de preparar o consumir cualquier alimento. Ojo que esto lo aplicamos en las empresas, pero nos están pidiendo que lo apliquemos acá para nosotros. Si en la casa, si presenta tos, fiebre, congestión u otros síntomas de gripa, evite preparar alimentos y servir también alimentos. Se recomienda llevar los productos desde el lugar de la compra a la casa en el menor tiempo posible. Recuerden que en algún momento les dije, ojo, vamos, hacemos mercado, no es que nos pongamos a hacer visita, adelantemos cuerno con la comadre, con la mamá, con la hermana, y por allá a las 2 o 3 horas de haber comprado al mercado, llegamos con el mercado a la casa. ¿Y qué pasó con los alimentos que necesitaban refrigeración? Rompimos la cadena de frío. ¿Qué pasó con el pollo? ¿Qué pasó con el queso? ¿Qué pasó con la carne? Rompimos la cadena de frío. Entonces, ojo porque esto es un gran foco de contaminación. Esto también es algo que les recalqué. En el momento de comprar alimentos, revisen por favor la fecha de vencimiento. Revisen los rótulos, las etiquetas que tengan autorización sanitaria para su venta. Realice la compra de alimentos en establecimientos de confianza y eviten comprar en establecimientos donde no se garantice condiciones higiénicas y de buen almacenamiento de los alimentos. Planifique la compra, esto era algo que yo les decía. Empiece por comprar los alimentos que no necesitan refrigeración y compre de último los que sí necesitan refrigeración o congelación para que mantenga la cadena de frío. Los alimentos que necesitan refrigeración o congelación deben mantener la cadena de frío. Recuerden que cuando hacemos mercado son los últimos que compramos y cuando nos vamos directo para la casa y cuando lleguemos a la casa son los primeros que debemos organizar y almacenar. Cuando llegue a su vivienda, clasifique los alimentos, lo que les acabo de decir. Los que necesitan refrigeración y congelación son los primeros que debo organizar. En casa, hacer limpieza de superficie, sitio de contacto, superficie de cocina, donde se realice la manipulación de alimentos. Y lo mismo con los empaques de alimentos, hay que lavar, hay que limpiarlos y desinfectarlos antes de almacenarlos. Es aconsejable limpiar con frecuencia el interior de la nevera. Debemos hacerlo de manera periódica, sin que o cuando se produzcan derrames o goteos. Si no vamos a consumir la carne, el pollo o el pescado en los 2 días posteriores, por favor debemos congelarlos. Procurar no consumir carne sin cocción completa o leches que no estén higienizadas o pasteurizadas. Incrementar el consumo de agua, de frutas y verduras. Usar agua potable para lavar y desinfectar las verduras y las hortalizas antes de ser consumidas. Recuerde cómo vamos a desinfectar. Yo les di una opción muy sencilla. 30 mililitros de vinagre blanco por litro de agua, dejan los vegetales 15 minutos ahí y los lavan. O si no tienen como medir 30 mililitros, 5 cucharadas soperas de vinagre por litro. No sobrecargue la nevera, separe adecuadamente los alimentos para facilitar la circulación de aire. Separe siempre los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Evite que los alimentos crudos goteen sobre alimentos o preparaciones. Para ello, esos alimentos crudos debe guardarlos en un recipiente y cubrirlos. Ojo, es aconsejable envasar los productos en porciones pequeñas y si es la carne o el pollo, porcionarlos en las cantidades que lo vamos a utilizar. Lo ideal es que si yo descongelo, cuando les congelar es con la manera correcta, entonces si tengo la carne o el pollo en el congelador o el pescado, lo paso a la parte de refrigeración el día anterior que él ahí se me va a descongelar y solamente lo saco del refrigerador cuando ya lo voy a gastar. Y debo gastar todo. Por eso es importante que guardemos las carnes porcionadas y todos los vegetales también porcionados para que no empecemos a congelar y descongelar, porque ahí estamos dando toda la posibilidad para que haya una contaminación microbiana. Verifiquemos la fecha de vencimiento de productos almacenados, esto ya lo habíamos hablado, primeras entradas, primeras salidas, para que los alimentos que se vencen primero sean los que primero vayamos a consumir.
No es conveniente introducir alimentos calientes a la nevera porque puede calentar los demás alimentos y tampoco debemos mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos porque vamos a generar una contaminación cruzada. Evite recongelar sucesivamente los alimentos porque esto facilita la proliferación de microorganismos. No guarde alimentos cocidos durante mucho tiempo, aunque se encuentren en el refrigerador. Debe consumirlos lo antes posible. Si requiere calentar comida preparada o refrigerada, por favor, caliéntenla completamente. Y si ya recalenté y no la consumí toda, deseche lo que no consumió. ¿Listo? Esas son las recomendaciones que nos da el INVIMA para el manejo de alimentos con ocasión del COVID-19. Revisemos ahora cuál es la actividad que vamos a realizar. Entonces, ustedes me van a decir cuáles lineamientos del INVIMA, de los que acabamos de ver, para alimentos relacionados con el COVID-19, cumple usted en su puesto de trabajo. Y también cuáles cumple usted como consumidor. Entonces, ojo que son dos cosas. Una, cuáles de estos lineamientos que vimos hoy me aplican a mí y yo los cumplo en mi área de trabajo. Y cuáles cumplo como consumidora en mi hogar. ¿Listo? O consumidor en mi hogar. ¿Listo? Ok. Como hoy es la última clase, entonces tenemos 2 días para realizar esta actividad. Muchas gracias por haberme acompañado en este curso. Espero haya sido de gran provecho. Espero que apliquen lo que hablamos durante estos encuentros en su trabajo y también, como ustedes lo pueden ver, lo deben aplicar en su hogar. Cuidémonos todos, hagamos una correcta manipulación de alimentos. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por ser muy juiciosos en la entrega de sus actividades. Espero que nos volvamos a ver en otro curso del área de alimentos. Muchas gracias.